Y como les comentábamos, me encuentro ya con Luz Salgado, congresista, candidata de Fuerza Popular, Víctor Andrés García Belaunde, lo propio, además candidato a la vicepresidencia por Acción Popular, porque bueno, primero que todo estamos viviendo una campaña, siempre se dice, ¿no?, que las campañas del Perú, ¿no?, esta nunca ha sido como esta. Bueno, en realidad esta realmente tiene pues elementos muy particulares. Keiko Fujimori está aguardando una decisión del jurado electoral especial sobre su exclusión, tiene un candidato a la vicepresidencia también en la cuerda floja, ya se han presentado pedidos de exclusión contra Pedro Pablo Kuczynski, por supuesto ya tuvimos la salida de dos candidatos y uno de ellos, particularmente el caso de César Acuña, es el que de alguna manera, lo que se dice, ¿no?, deja o complica la vara para estos otros casos de exclusión, en el sentido que se ha aplicado el nuevo artículo 42 pues, de esta ley de partidos políticos que dice, bueno, el que da regalos, dádivas directamente o indirectamente, no solamente hay multa para el partido, que no es poca cosa, sino que el candidato se va. No hay aquí graduaciones, no hay matices. ¿Qué tal, Víctor Andrés? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Lo primero que tenemos que preguntarnos, gracias Luz por estar con nosotros, lo primero que tenemos que preguntarnos es cómo llegamos a este punto, porque por supuesto se está criticando mucho el criterio de los organismos electorales, no tanto el Jurado Electoral Especial y sobre todo el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones para aplicar la ley, pero sin duda nos toca regresar a la responsabilidad también parlamentaria, es decir, el año pasado, al menos desde este programa y algunos otros medios de prensa también insistían en la necesidad de hacer una buena reforma electoral y lo dramático realmente es que este artículo 42 no estaba entre lo que pedían los organismos electorales. Fernando Tuesta, por ejemplo, que participó en esta o asesoró a los organismos en esto, lo que decía desde el principio es, oiga, una ley como esta no solamente puede resultar draconiana, sino de complicadísima aplicación. Y lo que estamos viviendo es esto. ¿Cómo evalúa usted esta situación y cómo evalúa la responsabilidad del Congreso? Se ha estado hablando mucho del tema de la reforma electoral y durante 4 años que la Comisión de Constitución fue presidida por el gobierno, por el oficialismo. Primero Santiago Castañedú y luego Freddy Otárola. O Marchejade y después... El propio Marchejade. Alguien más, me estoy olvidando de alguien más. El asunto es que han hecho reformas, han planteado reformas incompletas. Yo cedí la titularidad de la Comisión de Constitución a Rosa Mavila a pedido de ella y ella además participó activamente en los debates, pero los proyectos de leyes se pueden presentar y en el camino sufren modificaciones. Es que precisamente veíamos para lo que les comentaba, para Caretas, veíamos cómo más o menos, sin que nadie se diera cuenta, del 3 de septiembre al 9 de septiembre, el proyecto original del congresista Delgado, que no incluía la figura de la exclusión, prohibía las dádivas, y me imagino que esto estaba sujeto a reglamentación posterior, pero a los 6 días, Freddy Otárola, el presidente del grupo de trabajo, devuelve este proyecto de ley, ya incluyendo la figura de la exclusión. ¿Qué pasa ahí? ¿Se pasa por la guacha este tipo de situaciones? Bueno, eso ha debido volver en todo caso a discutirse o discutirse en el Pleno. Lo que pasa es que a veces en el Pleno no se discute con tanto detalle y se parte del principio de que cada bancada tiene un representante en esa comisión que ha aprobado cualquier tipo de modificación que pueda haber. Entonces la cosa es un poco más difícil. Pero yo creo que hay responsabilidad del Congreso, por supuesto que sí. Hay responsabilidad también del gobierno que convocó elecciones tardíamente. Pero eso no es lo que dice Tábara. Tábara dice que lo convocó en realidad al filo de los... Sí, al fin de un plazo. Pero los gobiernos convocan elecciones... Entre 120 y 150 días. Bueno, y esto lo ha convocado a los 150. Es que lo convoque antes, el primer día que empieza a correr el plazo, no el último día. Ahora, en este caso hizo el último día, entonces son 30 o 60 o 90 días que se pierden preciosos. O sea, todo el proceso se atrasa mientras no haya convocatoria. Pero eso no es lo que señalan en realidad, es que Humala, y no quiero defender a Humala de ninguna manera, pero lo que señalan es que él ha convocado al principio de lo que la ley... No, al final. No al principio. Lo que quiero decir yo, que yo no quiero echarle la culpa al gobierno de esto, no. La responsabilidad es compartida, de todos. Y finalmente se aprueba la ley, es observada, regresa y es ratificada por el Congreso. Bueno, ¿se ratifica qué? ¿En enero o en febrero? En enero.
En enero. El 17 de enero se publica en El Peruano. Bueno, ya está el proceso totalmente... Ya había inscritas las planchas presidenciales. Entonces, inclusive podría decirse de que se aplica para los candidatos al Congreso y no para los candidatos a la presidencia de la República. O sea, también hay una interpretación del propio jurado sobre la norma, que la ha interpretado de acuerdo a lo que ha creído conveniente, y finalmente no hay reglamento. Es que ahora lo que ocurre, aparte Luz, es que el margen de interpretación es bien corto en este artículo 42, o sea, dice de frente, y lo único en que hay margen de interpretación probablemente es en el tema de la dádiva indirecta, ¿no? Que es lo que estamos discutiendo en torno al caso de Keiko Fujimori y lo conversábamos ayer en una entrevista con un experto electoral. Pero en realidad de ahí el margen de interpretación es muy estrecho, es decir, usted regala, usted se va, punto, ¿no? Entonces, y la propia bancada fujimorista votó también en el Pleno a favor. Usted me dice que antes hubo un voto en reserva en la comisión, pero al final en el Pleno vota a favor. ¿Se puso la soga al cuello el fujimorismo? Por supuesto, no había forma probablemente de imaginarse la situación. Que como tú empezabas a comentar, hay una responsabilidad compartida, pero hay que deslindar las responsabilidades para ver, en todo caso, y cómo se tiene que actuar en el futuro. Primero, que el jurado tiene que actuar aquí de acuerdo a un criterio de conciencia para tratar de analizar el espíritu de la norma. Esto parte por iniciativa de un legislador que no fue del fujimorismo. Jaime Delgado. En el sentido de que nada de reparto de dádivas, y en eso, ¿qué teníamos en mente nosotros? La entrega de refrigeradoras, de cocinas, de becas que en ese momento se estaban dando por parte de algunos candidatos. Es un estilo político que ya se veía en César Acuña, y ¿no? dijimos, el señor Luna está en problemas por eso. Una metodología similar. Entonces dijimos, eso no puede darse. O sea, esa era la mente del legislador al momento que estábamos viendo ese tema. Pero sí advertimos los fujimoristas, y yo me acuerdo porque estoy en la Comisión de Constitución, que cuando se planteó eso dijimos, un momentito, ¿qué va a pasar con las rifas? ¿Qué va a pasar con...? O sea, los que venimos en política sabemos que hay una serie de actividades que te invitan durante campaña, y entonces nos pusimos en varios casos y no hubo respuesta. Se discutió y en fin, nos pusimos en el plan de que, bueno, no vayan a decir que nosotros no queremos que se fiscalice, porque siempre el lado más que le chancan a los fujimoristas, y ya. En algunos casos nos abstuvimos y dijimos en el Pleno esto se va a debatir. Cuando se debate, perdóname, pero de ahí a que se pase al Pleno, ¿cuánto tiempo pasó? Y entonces viene lo que dice Víctor Andrés. Vota como un mes después. No ha habido voluntad política de parte de los presidentes de la Comisión de Constitución presidida por el nacionalismo para analizar estos temas. Hemos reclamado, yo te digo que tengo como 5 oficios reclamándole al presidente de la Comisión de Constitución para que se vean los temas prioritarios que habíamos aprobado en Constitución en el Pleno del Congreso. ¿Cuáles eran estos? O sea, ¿recuerda? Unas modificaciones también al reglamento de nuestro propio Congreso. Hay todo un trabajo, yo estoy en un grupo de trabajo, hemos cumplido nuestra chamba, hemos visto más de 30 iniciativas legislativas, hemos terminado el trabajo y hasta ahora no se ve. Hasta ahora no se ve. Entonces eso le reclamaba ayer casualmente en el Consejo Directivo a Iberico. Ha habido un embalse de normas y en este embalse de normas sale este proyecto con una serie de proyectos en los cuales nosotros ya habíamos aprobado el tema de la silla vacía, la ventanilla única, una serie de reformas que son buenas. El tema de la revocatoria, o sea, trabajando directamente también con el jurado, ¿no? Con la gente de la OMPE, de la RENIEC. Pero muy tardíamente ingresa a orden del día. No solamente eso, pasa al Ejecutivo y el Ejecutivo también se toma todos los tiempos que quiera. Al final, en el límite de cuando ya está para observar o no observar, manda al Congreso. Entonces, por eso te digo, hay una responsabilidad mayor. ¿Quién gobierna? ¿Quién te dirige cuál es la materia que se tiene que legislar o no? Quienes en ese momento ostentaban la mayoría, que era la gente del nacionalismo con Perú Posible. Es más, con la gente también de Vitocho, tenían siempre la mayoría para ganarnos. Entonces, aquí ha habido falta de voluntad política, los tiempos no han estado a tiempo, o sea, los tiempos no se han utilizado óptimamente. El presidente demoró también en convocar elecciones y esto ha hecho que se ajuste. No demoró, esto, ha sido a los 150 días, 120 entre 150. No, es que ahí por ejemplo, uno dice Vitocho,
entre parte de los pedidos de los organismos electorales está, oye, ampliemos el plazo de convocatoria. No es posible que las elecciones municipales se convoquen con 240 días y que las elecciones presidenciales se convoquen entre 120 y 150. Y yo sencillamente, para cerrar este tema que nos han dado detalles bastante interesantes de lo que fue el debate parlamentario, ¿por qué Lucho Iberico al final, con todos los errores que pudo tener el Ejecutivo y el Legislativo en el camino, por qué en enero no dijo, ¿sabes qué? Paremos esto. Cuando se observa finalmente, y el propio Tábara le dice a Iberico, oiga, acláreme con un pleno extraordinario, Iberico dice, no señor, usted es el ente que debe definirme esto. Y qué paradoja, qué ironía, que el primero que cae es el jefe político de Iberico por la introducción de este artículo 42. Pero perdóname, ¿quién pide que se vea el tema, la insistencia? El presidente de la Comisión de Constitución. ¿Quién es el presidente de la Comisión de Constitución? La gente de gobierno. Ahora, o sea, había una intencionalidad ahí. Dos cosas, Enrique, dos cosas. Primero, yo, hay declaraciones mías inclusive en los periódicos, pedí que convoquen en el primer día hábil para convocarlo. Eso el gobierno no lo hizo, lo hizo los últimos días. Y ahí se perdieron 60 días o algo más. En segundo lugar, el jurado ha podido interpretar la norma, diciendo, señores, no se aplica para estas elecciones, por tal motivo. Por lo menos ha podido inclusive decir... El jurado tenía esa potestad de haber dicho, ¿sabes qué? Lo de las dádivas lo dejamos para más adelante porque no esto no ha sido iniciado. reglamentado. O no ha sido reglamentado, o ya hay una convocatoria, hay una inscripción, una plancha presidencial inscrita. Ahora, cuéntame. Es decir, estos artículos se aplican porque podían aplicarse algunos y estos artículos no se aplican, señores. Entonces, bueno, pues, pero yo todavía confío. Tiene que verse el criterio de conciencia de los miembros del jurado que se supone que están en una entidad que además que tienen que haber analizado todos los temas. Luz, que además deben, la Constitución habla de criterio de conciencia para los jueces electorales, o sea que ellos están obligados. Pero ahora entramos un poco ya al debate político porque realmente es hasta estresante esto que nos está ocurriendo en estas elecciones. Les juro que como periodista uno mismo, ¿no? Es realmente estresante, porque ¿qué pasa ahora? En esta situación se ha abierto ya la cancha, por supuesto, pues el fujimorismo es el puntero indiscutible, han estado participando pues bajo las reglas de la democracia todos estos años, pero en un momento así, el antifujimorismo también se activa y estamos en un punto en el cual sacas a un candidato como Acuña, bajo el cual se había un poquito pensado esta ley en el sentido de, bueno, paremos esta forma de hacer política, se marca un precedente y políticamente la decisión del jurado va a tener un efecto tremendo, sea hacia un lado o hacia el otro. Es decir, si Keiko Fujimori bajo ese criterio de conciencia o no se establece bien la naturaleza de la dádiva o que fue indirecta y qué sé yo, si ella se queda en carrera, toda esa oposición que ya está en la calle va a decir fraude, ¿no? Y si sale, por supuesto uno va a decir, por Dios, 3 semanas antes estamos sacando a la puntera indiscutible de estas elecciones. Qué complicada situación, ¿no, Víctor Andrés? Bueno, es decir, para la democracia. Pero por supuesto que sí. Pero es que el jurado ha creado un antecedente ya con el caso de Acuña. Precisamente. En realidad, abundando en lo que tú decías, en el sentido de que estamos hartos en la política y en el Congreso y en todas partes, creo, ver a candidatos que llegan regalando cosas. Y regalar es comprar votos. O sea, la norma quizás sea un poco dura, quizás haya que, digamos, hacerla más suave. Reglamentarla. O reglamentarla para digamos, fijar un poco los tiempos y la dureza, la aplicación. La gradualidad. La gradualidad, eso es evidente. Pero estamos hartos de gente como el señor Luna o el señor Acuña o otros más que regalan. O sea, es una cosa absurda. Un detalle que a mí me ha parecido fascinante, Luz, en toda esta discusión, es haber encontrado el padrón de los partidos. Algo que se le ha reconocido a Keiko Fujimori en los últimos años es cómo ha viajado esta mujer, ¿no? Se dice, cómo ha hecho un esfuerzo en construir una organización que fue lo que su padre más o menos no entendía o no le interesaba, ¿no? El fujimorismo cambiaba de nombre a cada rato, entonces se suponía que el fujimorismo había construido un partido en los últimos años. Y uno se encuentra con el padrón y tienen un poco más de 4.000 inscritos solamente. Acción Popular, que es un partido chiquito, ¿no? Pero que ahora pues está en una situación de expectativa, tiene casi 200.000, el APRA tiene 250.000, PPK, que es un partido nuevo, tiene más de 8.000.
¿Por qué? 7.500 PPK. Bueno, pero ¿por qué el fujimorismo tiene 4.200 militantes? Explíqueme usted, porque esto tiene relación, me parece a mí, con lo que estamos viviendo ahora. Es decir, el fujimorismo se ha pasado todo el tiempo trabajando, construyendo, pero al final como que la argumentación para ir a mítines, para hacer trabajo político, para hacer activismo es, ven, yo te regalo, no, yo te doy, yo te jalo. ¿Por qué solamente tienen 4.000 militantes? ¿Qué pasó ahí? Porque yo me imagino, no estoy dentro del comité directivo, pero sí intuyo de que nosotros hemos tenido mucho cuidado casualmente porque también con el afán del clientelismo, los otros partidos es más fácil que entreguen hasta carnets. Y nosotros siempre hemos tenido mucho cuidado con esto del carnet. Y preferimos ir conociendo a la gente, además que los comités se han ido formando de a pocos, y lo que están haciendo es conocerse en el camino para realmente inscribirte, porque luego nos salen con esta clase de temas. Mira, tú no te libras de tener a personas que no conoces bien y resulta que ha estado en narcotráfico, resulta que tiene el caso de Verónica Mendoza, ¿no? Que así es, o has tenido antecedentes de terrorismo. Entonces lo que estábamos diciendo es que vengan y además para que no sea un partido muy selectivo, todos los que quieran participar, nos vamos conociendo en el camino. Yo misma no estoy inscrita, pero nadie va a dudar que Luz Salgado es fujimorista. Por eso le digo. Pero por eso, yo creo que luego, después, porque el trabajo de Keiko ha sido muy arduo, ir en cada provincia, ir a cada distrito, y en ese sentido, después de este proceso electoral, creo que ya nos conocemos mejor en el camino y cada uno, porque se va a hacer responsable, a quienes tú responsabilizas de a quienes vas a poner en ese padrón que va a tener que ser revisado, sagrado y en el que no tiene que haber ninguna mancha, pues, ¿no? ¿Cómo interpreta Vitocho García Belaúnde esta, digamos, se ha hablado mucho del adelanto de la dicotomía fujimorismo-antifujimorismo? Yo recuerdo conversando la primera entrevista que le hice en esta campaña a Alfredo Barnechea, en noviembre en su casa él insistía, ¿no?, con el tema de diferenciarse del fujimorismo, que es algo que probablemente ni Kuczynski ni García han hecho con esa vehemencia, y muchos decían, bueno, esto va a ser una discusión de segunda vuelta, por un lado. Y por otro lado, él apelaba, hablando de lo del padrón, apelaba a esta especie de populismo dormido y a estos 200.000 casi militantes. ¿Sirven los militantes en un proceso como este, número uno? Y número dos, ¿qué tanto va a pesar finalmente esta dicotomía fujimorismo-antifujimorismo para definir la segunda vuelta, o el pase a la segunda son vuelta? dos cosas, son dos cosas diferentes. Sí. Voy a tratar de contestarlas. En primer lugar, ¿cómo vas a gobernar un país con 4.000 afiliados? Un partido, o sea, el partido no va a funcionar, va a funcionar Keiko, el criterio de Keiko, la intuición de Keiko, de los amigos o de los colaboradores cercanos, pero ahí no hay partido, es evidente. Pero ojo que Barnechea no nos ha presentado todavía un equipo técnico pero como el que ha prometido. Lo que tú dices, hay 200.000 militantes. Que ni siquiera votan por ustedes mismos. Bueno, no, si no tendrías tan baja aprobación. No, nunca hemos tenido menos de 200.000 votos. Sus militantes mismos no votan por Acción Popular. Has tenido que ir con Perú Posible, porque si no, no entrabas en este proceso. Ese es otro tema para discutir en otro momento. Pero hay 200.000 inscritos y nunca hemos bajado nuestra votación de 200.000, o sea que ahí están. Y esperamos que se sumen 2 millones o 3 o 400 millones más. Pero claro, si hay 20.000 autoridades para elegir entre 15 y 20.000 autoridades que tú tienes que elegir entre gobiernos locales, nacionales, de regiones, etcétera, entonces con 4.000 ni siquiera puedes cubrir las vacancias que se presentan para una elección popular. O sea, no hay gente, tú estás jalando gente, y jalar gente de fuera no es pues fidelidad, ni es compromiso, ni es lealtad, etcétera, ¿no? Eso sucede lamentablemente. En el caso nuestro, para contestar la segunda pregunta, nosotros planteamos... No, de ahí pasamos acá para terminar, si no te preocupes. La segunda pregunta... Rápidamente. Sí. Perdóname, Luz. Yo nunca te corto, y no lo podría hacer tampoco. Pero en el caso de la segunda pregunta, en el sentido de fujimorismo, no creo que sea fujimorismo y antifujimorismo, no, es fujimorismo y otra opción. En este caso nosotros, Barnechea planteó aquí, efectivamente en este canal, planteó una opción diferente al modelo fujimorista, que es una opción de desarrollo industrial para el Perú. Me parece que es muy válido. Que los otros candidatos no le hayan planteado es porque están de acuerdo con el modelo fujimorista, que ya no da más. Ese es el problema. Muy bien. Bueno, yo lo que tengo que responder. No, responder, pero sencillamente introduciendo una variable adicional para terminar. Es, cuando hablamos de esto de fujimorismo, antifujimorismo,
Keiko Fujimori había hecho una campaña donde se esforzó por establecer una apertura, ¿no? ¿Cómo se va a manejar esto en el último tramo? Es decir, comienzan las manifestaciones antifujimoristas y sale alguien como Héctor Becerril a acusar de primos hermanos de terroristas a los manifestantes, cuando de repente lo que Keiko debía hacer en ese momento es, a ver señores, ¿qué pasa? ¿En qué se oponen? ¿No? O sea, si es que ibas en esa línea de tolerancia, ¿qué pasó ahí y cómo se va a manejar este último tramo? Aquí explicamos varias cosas. En primer lugar, el hecho de tener militantes y no militantes no dice nada. Porque nosotros, sí, con nuestros 4.000 hemos podido obtener una bancada sólida, disciplinada, la mayor de la oposición, lo que no ha podido lograr Acción Popular con sus 200.000 inscritos, que ha tenido que acogerse a la sombrilla de la gente de Perú Posible. Ellos han ido en este proceso. Vitocho está porque se ha aliado con Toledo. Si no, no salía Vitocho de parlamentario. ¿Cómo sabes? La verdad. ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes? Entonces, yo lo que quiero decirte es que es relativo. ¿Por qué? Porque el ciudadano peruano de pie está tan cansado de la política que no quiere afiliarse a ningún partido es un punto político. cierto. Y lo que nosotros tratamos más bien es de tener a todos los simpatizantes, todos los peruanos de buena voluntad que quieran trabajar. Y eso es lo que se ha dedicado a hacer Keiko, a convocar casualmente a todos aquellos de buena voluntad que sin necesidad de estar inscritos, sin necesidad de tener carnet, quieran trabajar por el país. Y a eso ha ido su propuesta. Y hemos sido la bancada, como te digo, más disciplinada. Nosotros no hemos sacado, sí, más bien a uno que lo acogió a Acción Popular. A uno lo sacamos. Y a ese lo y ha sido la bancada. Entonces, no te he interrumpido, tu bancada, sí. Tu bancada. Pero en todo caso, es relativo, por eso cuando se dice, si yo con 4.000, no, ¿a quiénes voy a convocar? Se trata de convocar a todos los peruanos que quieran trabajar en este proyecto. La postura política de aquí a las elecciones. Y en este antifujimorismo yo lo que diría es, en vez de ser en contra de una persona, que las personas que no han salido a reclamar por el derrame de petróleo, que no han salido a reclamar por el tema de las agendas, pero sí se unen todas ellas para irse contra la candidatura de Keiko Fujimori, que más bien presenten propuestas. ¿A quién apoyan? ¿Tienen vergüenza de ponerse el letrero "yo apoyo a Mendoza"? ¿Por qué? Que lo hagan. Esa es la doble moral que yo siento que se nota en estas personas que se dicen defensoras de derechos humanos, defensoras de la democracia, y a las finales, inclusive Pepe Guzmán ha dicho que era el candidato que apoyaba a gente del gobierno, decía: yo no voy a respetar nada de lo que digas en las instituciones. Entonces, un momentito, no respetas el voto popular, no respetas a las instituciones, esto quiere decir que eres un anárquico. No estás respetando nada y esa persona lo vas a poner como candidato o para conducir al país. Y no puede haber entre los manifestantes, me están cortando ya, pero tengo que preguntarle, ¿no puede haber entre los manifestantes también un sector del electorado que sencillamente puede rechazar la opción fujimorista sin necesariamente estar adscritos y que a ese sector se le debería hablar, claro, de alguna manera? No ha entendido nuestro mensaje y yo creo que allí tenemos que seguir trabajando, y por eso Keiko ha dicho, vamos a seguir haciendo entender nuestro mensaje de reconciliación, de paz. Nosotros no queremos violencia para nuestro país, de violencia estamos cansados. Miren ustedes lo que está ocurriendo en Bélgica. Eso lo hemos pasado nosotros, y ayer salía casualmente la ciudadana amiga de la señora Amelia, a quien le doy mi sentido pésame a la familia, decía: esto me ha hecho recordar los años 80 que vivimos, los primeros años de los 90 que vivimos en el Perú, porque esas bombas a los chicos se nos terminó. Se nos avivó todo Tarata en ese momento que hemos visto lo de se nos terminó el tiempo. Muchas gracias, Luz Salgado, por estar con nosotros. Víctor Andrés, muchísimas gracias. Congresistas y candidatos a la reelección por sus respectivos partidos.